Bienvenidos a Relatos de la Madrugada. Espero que este relato de terror lo haga reflexionar. Dígame desde dónde nos escuchan. Espero que disfruten de esta historia. El polvo de siglos flotaba en el aire de la Capilla Sixtina, dorado por la luz tenue de los candelabros. Los andamios crujían bajo el peso de los restauradores, sus manos cuidadosas, rastreando cada grieta en los frescos como médicos palpando una herida antigua. Yo estaba allí entre cardenales y eruditos, observando cómo la muerte de un papa dejaba un vacío que el cónclave aún no lograba llenar. Fue un golpe de cincel lo que lo cambió todo. Un sonido seco, hueco, como un hueso roto bajo el yeso. La pared cedió, revelando una cavidad que no aparecía en ningún plano, ningún registro. Dentro, envuelto en un sudario de seda negra, yacía un libro pequeño, sellado con cera del color de la sangre seca. El emblema de San Miguel, el arcángel guerrero, marcaba su superficie como una cicatriz. Nadie se atrevió a tocarlo al principio. Hubo murmullos, rezos en latín, que sonaban más a conjuros que a plegarias. Finalmente, el cardenal Moretti, con sus manos temblorosas, rompió el sello. Las páginas desprendían un olor a incienso podrido, a algo que había sido bendecido y luego olvidado a propósito. El texto era una mezcla de símbolos y palabras en una lengua que solo reconocí por fragmentos. Latín, pero torcido, como si hubiera sido escrito por alguien que ya no recordaba cómo usarlo correctamente. Hablaba de una espada. No la espada de la justicia ni la de la protección, sino una hoja desenvainada para purgar, no para salvar. Y entonces, la frase que heló la sala: antes de que el último pastor sea juzgado, el ángel vendrá con los ojos vendados, para que no vea piedad en los rostros de los condenados. Alguien rió nerviosamente, un sonido incómodo, ahogado demasiado tarde. Porque cuando levanté la vista todos estábamos mirando hacia el techo, hacia el fresco de Miguel triunfante sobre el demonio. Pero por un instante, solo un instante, juré que la espada en su mano no apuntaba hacia abajo, sino hacia nosotros. El manuscrito fue llevado bajo llave, pero esa noche, mientras la Capilla Sixtina quedaba en silencio, escuché por primera vez el aleteo de algo que no debería tener alas tan cerca de la tierra. El silencio del Vaticano nunca es completo. Hay murmullos en los pasillos, susurros entre los tapices, el roce de sandalias sobre mármol frío. Pero esa noche, el silencio era distinto, opresivo, como si algo hubiera absorbido hasta el último aliento de voz dentro de esos muros sagrados. Fui el primero en despertar, empapado en un sudor frío que olía a cera derretida y hierro. No recordaba el sueño al principio, solo una sensación de peso en el pecho, como si alguien se hubiera sentado a los pies de mi cama, observándome en la oscuridad. Pero luego, los fragmentos regresaron. Alas. No las blancas y radiantes de los vitrales, sino negras, desplegadas como un manto de humo sobre Roma. Una figura alta, envuelta en una armadura oscura que pareba fundida con su piel, como si el metal hubiera crecido de sus huesos. Y los ojos, o más bien, la ausencia de ellos. Una venda de ceniza cubría sus cuencas, pegada a la piel como si se hubiera quemado allí. No habló, o tal vez sí, pero no con palabras. Su boca permaneció sellada, y sin embargo, escuché un juicio resonando dentro de mi cráneo, en una lengua que hacía que mis dientes vibraran. No era latín, ni hebreo, ni nada que hubiera escuchado antes. Era más viejo, más cruel. Cuando el sol filtró sus primeros rayos por la ventana, intenté gritar.
Nada salió. Mi garganta estaba intacta, pero las palabras se habían esfumado, como si alguien las hubiera arrancado de raíz. No fui el único. A la mañana siguiente, 3 cardenales más aparecieron en la capilla con las manos temblando, señalando sus gargantas en un gesto desesperado. Moretti, el mismo que había abierto el manuscrito, intentó pronunciar una bendición. Solo un sonido salió de sus labios, un gemido seco, como el chirrido de una puerta oxidada. El médico del Vaticano examinó a cada uno de nosotros con creciente desesperación. No había inflamación ni daño en las cuerdas vocales. Era como si simplemente hubiéramos olvidado cómo usar nuestras voces. Pero yo sabía la verdad. El ángel del manuscrito no había venido a hablar. Había venido a silenciarnos. Y lo peor de todo era que, al mirar el reflejo de la luz en los vitrales, juré ver algo moviéndose en los rincones. Algo con alas que no proyectaban sombra. Me llamaron desde Roma al tercer día del silencio. No por mi voz, la había perdido como los demás, sino por lo que había entre mis manos. La habilidad de descifrar lo que otros no podían leer. El manuscrito esperaba en una mesa de roble, bajo la luz pálida de una lámpara de aceite. Su simple presencia hacía que el aire oliera a tormenta lejana, a tierra removida después de siglos. Los cardenales me observaban desde las sombras, sus rostros cincelados por el miedo. Moretti señaló el texto con un dedo huesudo, y en sus ojos leí una orden muda. Descúbrelo, pero no pronuncies en voz alta lo que encuentres. Las primeras líneas eran engañosamente simples. Latín eclesiástico mezclado con símbolos copto, como si el autor hubiera temido que alguien lo entendiera demasiado pronto. Pero cuanto más profundizaba, más se desmoronaba el sentido. Las palabras se retorcían, cambiaban de lugar cuando parpadeaba. No es un idioma, comprendí de pronto. Es un conjuro. Y entonces, como si una mano invisible hubiera volteado una página que no estaba allí, la verdad emergió. Era una epístola, una que nunca debió existir, atribuida a un obispo del siglo IV, Teodoro de Esmirna, cuyo nombre había sido borrado de los registros tras un concilio en Antioquía. El texto narraba una visión recibida en éxtasis. No el Apocalipsis de Juan, no el fuego purificador de Dios sobre los pecadores, sino algo peor. Vi al ángel que custodia el umbral del juicio, decía, pero no llevaba espada de luz, sino de hueso, y sus ojos estaban cubiertos, porque lo que miraba no era el pecado de los hombres, sino el de los pastores que los guiaban al abismo. El texto describía un ángel distinto al Miguel de las Escrituras. Este no luchaba contra demonios, juzgaba sacerdotes, y lo más aterrador, mencionaba una iglesia oculta bajo Jerusalén, donde los verdaderos rostros de los condenados estaban pintados en los muros. Cuando levanté la cabeza, Moretti había retrocedido, como si el pergamino lo quemara. Los demás cardenales se persignaron, pero sus manos temblaban demasiado para completar la señal. Fue entonces cuando noté las manchas en el margen del manuscrito. No eran tinta, eran huellas digitales, y todas apuntaban hacia mí. Las huellas en el manuscrito no se borraban. Por más que frotaba la página con el borde de mi hábito, aquellas marcas oscuras persistían, como si la tinta se hubiera mezclado con sangre seca y jurara no desaparecer. No eran mías, desde luego. Eran demasiado grandes las yemas marcadas con una extraña deformación, una cruz invertida grabada en la piel como un estigma voluntario. Pero no eran las huellas lo que me heló la sangre. Eran los símbolos que las rodeaban. Pequeñas figuras talladas en los márgenes, casi imperceptibles entre las florituras del texto. A primera vista parecían meras decoraciones, errores de un copista distraído. Pero al inclinar el pergamino bajo la luz,
Las líneas cobraron sentido. No eran adornos, eran un mapa de Jerusalén. No la ciudad de calles abarrotadas y mercados bulliciosos, sino otra Jerusalén, una que yacía oculta bajo las piedras milenarias. Trazos angulosos señalaban pasadizos que no coincidían con ningún plano conocido. Y en el centro, donde debería estar el Santo Sepulcro, había un dibujo minúsculo pero nítido. Una espada clavada en el suelo, rodeada por figuras arrodilladas, con mitras de obispos. La iglesia de la espada, pensé, recordando las palabras del manuscrito. Moretti, al seguir mi mirada, palideció. Con mano temblorosa señaló un detalle que no había notado. Junto a la espada, casi escondido, había una figura alada. No estaba de pie como los ángeles triunfantes de los mosaicos. Estaba arrodillada, con la cabeza gacha y las alas extendidas como un manto funerario. Y tenía los ojos vendados. El cardenal Garza, el más anciano del grupo, hizo una señal brusca. 2 sacerdotes cerraron las puertas de la biblioteca, mientras él tomaba un viejo códice de un estante alto. Sus páginas, al abrirse, revelaron un dibujo idéntico al del manuscrito. Los cruzados la sellaron en el siglo XII, susurró, aunque su voz ya no era más que un ronquido áspero. Dijeron que lo que había dentro no era para ojos humanos. El aire en la habitación se espesó. Alguien tosió y el sonido fue tan abrupto que hizo que todos nos estremeciéramos, porque no había sido una tos, había sido una risa y no había venido de ninguno de nosotros. El manuscrito en ese momento pareció palpitar levemente bajo mis dedos, como si un corazón oculto latiera entre sus páginas. Y por primera vez tuve la certeza de que no estábamos descifrando un texto antiguo, estábamos leyendo una sentencia, y nuestras firmas ya estaban escritas. El aire bajo Jerusalén olía a tierra enferma. Avanzábamos en fila india por el túnel, nuestras antorchas, proyectando sombras que se retorcían en las paredes como seres vivos. El arqueólogo, un hombre escéptico llamado Dahan, había accedido a guiarnos a regañadientes después de que Moretti mostrara ciertos documentos vaticanos que borraron el color de su rostro. Nadie ha pisado esto en 800 años, susurró, pasando un dedo por las marcas de cincel en la roca. Los cruzados no construyeron este lugar, solo lo taparon. El pasadizo terminó abruptamente ante un muro de piedra sellado con una losa maciza. En su centro, grabado con una precisión que erizó mi piel, estaba el mismo símbolo del manuscrito, la espada rodeada por figuras arrodilladas. Pero aquí había un detalle nuevo. Las figuras no tenían rostro. Dahan colocó sus manos sobre la losa y empujó. Para mi sorpresa, se dio con un gemido bajo, como si algo al otro lado hubiera estado esperando. El aire que escapó era denso, cargado con un olor a incienso rancio y algo más, algo metálico como cobre viejo. Entramos. La antorcha iluminó primero el suelo. Mosaicos perfectamente conservados, que mostraban ángeles cayendo en picado, sus espadas apuntando hacia. Me detuve. No apuntaban hacia abajo, apuntaban hacia arriba. Alcé la antorcha y el resto de la cámara se reveló en fragmentos. Los frescos en las paredes no mostraban demonios siendo vencidos. Mostraban obispos. Sus rostros, aunque desfigurados por el tiempo, eran reconocibles por las mitras y báculos. Y no estaban en actitud de oración. Estaban huyendo, sus bocas abiertas en gritos silenciosos mientras figuras aladas los perseguían. En el centro de la cámara, como en el dibujo del manuscrito, había una estatua. Era el arcángel, pero no el Miguel triunfante de las iglesias. Este estaba arrodillado, su espada clavada en el suelo frente a él, sus alas extendidas pero quebradas en las puntas. Lo más perturbador
Eran sus ojos. No estaban vendados, estaban arrancados, vacíos. Y sin embargo sentí, con una certeza que me heló la sangre, que nos veía. Dahan se acercó a la estatua, su escepticismo convertido en fascinación. Es increíble. Los cruzados debieron haber. Su voz se cortó. Porque al tocar la base de la estatua, algo crujió bajo sus dedos. La losa del suelo se movió, y lo que emergió de las sombras no fue un tesoro, fue una balanza. Una balanza antigua, oxidada, con 2 platos. En uno había libros diminutos tan realistas que parecían esperar ser leídos. En el otro, lenguas, no esculpidas, reales, secas como pergamino, pero inconfundibles. Moretti retrocedió tropezando con los mosaicos. Su boca se abrió en un grito que no llegó a salir, porque en ese momento las antorchas parpadearon. Y en la pared frente a nosotros, nuestras sombras no se movieron con nosotros. Se quedaron mirando, juzgando. Y entonces la estatua giró la cabeza. Regresamos a Roma en silencio. No el silencio de la contemplación, ni el de la fatiga. Era un silencio denso, cargado, como si algo hubiera venido con nosotros desde aquellos túneles, adherido a nuestras ropas, a nuestros alientos. Moretti no dejaba de frotarse las manos como si intentara limpiarse una mancha invisible. Dahan, el arqueólogo, había desaparecido al tercer día de nuestro viaje. Solo encontraron sus notas, llenas de símbolos que no coincidían con su letra habitual. El Vaticano nos recibió con sus muros impasibles, pero algo había cambiado. Los cardenales restantes se movían como sonámbulos por los pasillos. Algunos se detenían frente a los frescos de San Miguel, tocando las espadas pintadas con una urgencia casi infantil. Otros escribían en trozos de pergamino, compulsivamente, pero cuando revisé sus notas, solo había una palabra repetida una y otra vez, en lenguas muertas. Micael, Micael, Micael. No como una plegaria, como una súplica. La noche antes del cónclave, el sueño me arrastró contra mi voluntad. Soñé con la iglesia invertida, pero ahora estaba llena de figuras sentadas en bancos, todas vestidas con atuendos cardenalicios. No rezaban, esperaban. En el altar, la estatua del arcángel yacía decapitada, y en su lugar, una sombra alta se paseaba detrás del púlpito. No podía ver su rostro, pero reconocí el movimiento de sus alas, negras, deshilachadas en los bordes, como si el tiempo las hubiera corroído. Cuando desperté, mi almohada estaba manchada de un rojo oscuro. Me toqué los oídos con dedos temblorosos. Sangraban. No fui el único. En la Capilla Sixtina, donde los cardenales se reunían para la votación, las manchas en los cuellos blancos eran imposibles de ignorar. Alguien había colocado paños sobre los hombros de las estatuas, como si no quisiera que vieran lo que ocurría. Pero lo más inquietante eran las sombras. No seguían el movimiento de los hombres que las proyectaban. Se quedaban atrás, observando. Y entonces, el primer grito. El cardenal Barelli, uno de los más ancianos, se levantó de su asiento con los ojos desorbitados. Su boca se abrió, pero en lugar de palabras lo que brotó fue un hilo negro, espeso, que se enredó entre sus dedos cuando intentó arrancárselo de la garganta. Era un pergamino, minúsculo, enrollado, cubierto de esa misma escritura retorcida del manuscrito original. Antes de que alguien pudiera reaccionar, los vitrales comenzaron a vibrar. No por el viento, por un aleteo. Y en el fresco de Miguel sobre nuestras cabezas, la espada en su mano, se movió, apuntando hacia abajo, hacia nosotros. El pánico estalló, pero fue un pánico silencioso, como si el sonido mismo hubiera sido borrado del mundo. Los cardenales corrían, tropezaban,
pero sus gritos no llegaban a mis oídos. Solo escuché una cosa, clara como una campanada en medio del caos. El sonido de una espada siendo desenvainada, pero no en el fresco, detrás de mí. Y cuando me di la vuelta, vi lo que los demás no podían ver. Las sombras ya no estaban en las paredes, estaban de pie entre nosotros, y una de ellas levantaba su hoja negra. Para juzgar, la noche anterior a la elección del nuevo papa, Roma dejó de respirar. Un viento silencioso barrió las calles, apagando faroles y arrastrando hojas secas como pergaminos malditos. Sobre el Vaticano, las nubes se enroscaron en espirales demasiado perfectas, como si algo las estuviera ordeñando del cielo. Yo observaba desde la biblioteca con una copia del manuscrito escondida entre mis ropas, cuando los primeros relojes se detuvieron. Todos a la vez. 3:33 a.m. El número bailó ante mis ojos, repetido en cada esfera congelada. 3, 3, 3. La hora de la muerte de Cristo, la hora del juicio invertido. Entonces llegó el trueno. No surgió de las nubes. Cayó de la cúpula de San Pedro, un estallido seco que hizo temblar los cimientos. Corrí al balcón justo a tiempo de ver el rayo, una luz demasiado blanca, demasiado recta. Partir en dos la estatua de San Miguel que coronaba la basílica. Y la espada cayó, no se rompió al impactar contra el mármol. Se clavó, como si la plaza fuera carne y el acero un cuchillo hambriento. Detrás de mí, el manuscrito original estalló en llamas. No fue un incendio normal. Las llamas eran negras en el centro, azules en los bordes, y no calentaban, enfriaban. El aire se llenó de un crujido que reconocí al instante, el sonido de voces quemándose. Los cardenales en algún lugar del Vaticano gritaban, o eso pensé hasta que entendí la verdad. No eran gritos de dolor, eran intentos de hablar, y fallidos. Una sombra pasó frente a la luna, enorme, alada, y supe que el arcángel había llegado, pero no para proteger, para purgar. Cuando amaneció, los encontré en la Capilla Sixtina, sentados en sus tronos, intactos, pero mudos para siempre. Sus bocas estaban selladas con ceniza, y en sus manos cada uno sostenía un trozo de aquella espada caída. Moretti en el centro tenía los ojos abiertos y vidriosos. En su regazo, un pergamino con solo 3 palabras legibles. Fiat Justitia, hágase justicia. El nuevo papa nunca fue elegido. Y yo me llevé la copia del manuscrito, sabiendo que el juicio no había terminado, solo había comenzado. Porque en el último folio, donde antes no había nada, ahora había una lista, y mi nombre encabezaba la siguiente columna. Mientras cruzaba la plaza, evitando mirar la espada aún clavada en el suelo, juré escuchar un aleteo detrás de mí, y una voz que no era una voz susurrando. ¡Pastor! ¡Te toca! Me alegra que hayas llegado hasta el final de la historia. Recuerda que si te ha gustado, deja tu like, y para demostrar que llegaste hasta el final, publica tu comentario con una rosa. Adiós.